voy a comenzar a grabar la sesión del día de hoy y quisiera presentarles a Nancy Iturriaga, que está conectada el día de hoy. Hoy yo voy a encender la cámara un ratito, pero estoy sin los anteojos, así que veo bien poquito hoy día. Y bueno, yo la Nancy la tengo, ¿dónde? Estoy como el Corchea. Tienen hasta las 12 horas. Ahí, el que sabe, sabe, no. Les presento a Nancy Turriaga. Aquí la tengo, ahí sí. A Nancy Turriaga, ayudante del Buenos curso. días, profe. Nancy, Buenos días, profe. Buenos días, chiquillos, chiquillas. buenos días, buenos días. Nancy ya es, perdí la cuenta del semestre en el que va a ir con nosotros, Nancy, como el cuarto más o menos. ¿Cuarto? Quinto, creo ya. Quinto, ya. Entonces, eh, así que el trabajo con la Nancy está más que, o sea, no solo probado, sino que sistematizado en muchos sentidos. La visita de Nancy hoy obedece a que, bueno, presentarse como ayudante y acordar un horario para la ayudantía. Así que, Nancy, todos. Eh, ya, chiquillos, sí, como dice el profesor, soy la ayudante, lo voy a estar acompañando este semestre, así que lo primero, fijar el horario para la ayudantía, que, bueno, a mí me acomoda mucho más el día martes. No sé si ustedes tienen algún inconveniente con realizar la ayudantía el martes durante la tarde, después del horario de almuerzo. ¿Tienen disponibilidad para ese día? ¿No? Clase toda la tarde, Nicolás, Ian, toda la tarde, como de dos, ya, toda la tarde. Ahí. De Ya, dos. entonces, ¿tienen un grupo de WhatsApp? Sí, sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Así que si puede alguien mandar por aquí o si nos puede dar tu número, Nancy, el horario del segundo semestre mayoritariamente en la tarde. Así que suele pasar eso, dice Ian. Ah, ya, entonces, no, yo puedo en la mañana, así que me acomodaba el martes, pero puedo en la mañana, así que por WhatsApp. Es que adelantamos el ramo de Geo. Ah, ya. Ahí hay un link para unirse al chat, digamos, del grupo de Geometría 1. Ya, entonces les voy a mandar, o bueno, si tienen en la tarde, el día miércoles también puedo en la mañana. Un forms también, dice Ian. Sí, es que igual somos poquitos este semestre, somos ¿cuántos días estudiantes? 11 por ahí. No deberíamos demorarnos demasiado en acordar un horario, si somos tan poquitos. De repente hay cursos con 36 personas y ahí sí, pues ahí acordar un horario es súper difícil. Ya, entonces les voy a mandar un formulario después al WhatsApp para que lo piensen, lo tomen con más calma. Sí, Y la idea es empezar esta semana y, y recuerden que hay un porcentaje de la nota que corresponde a la ayudantía y ese porcentaje son los controles, ¿ya? Y esos controles aún no se definen los horarios de práctica. Sí, claro, los que están en práctica esta semana deberían estar definiendo el horario en el que se conectan o asisten, dependiendo del tipo de práctica, a los distintos colegios. Así que pero igual ahí podemos acomodarnos si yo para la ayudantía tengo harto tiempo disponible. Y profe, los horarios de los horarios, la fecha de las pruebas las definieron, me parece que las tenemos definidas. Déjame buscar aquí. eh, porque idealmente vamos a realizar los controles una semana antes para que tengan la retroalimentación para la prueba. Sí, aquí tengo lo siguiente. Turutututum. Lo bueno que anda súper rápido. Ya, bueno, aquí Rodrigo, muy atento, nos dice, la primera prueba el 3 de noviembre, la segunda el 2 de diciembre y la tercera el 19 de enero. Por tanto, restémosle 7 días a cada fecha. El primer control entonces de ayudantía quedaría para, bueno, la semana anterior. Hay que ver ahí qué día cae. El 3 del 11, o sea, la semana del 25
al 29, ahí dependiendo del horario de ayudantía, después del 22 al 26 de diciembre, o sea, de noviembre, y por último, eh, la semana del 10 de enero al 14 de enero. ¿Ya? Correcto. Alguien en la sala de espera. Sí, Amanda Fernández. Eh, Así que, Nancy, cómo es el sistema para los controles que utilizas tú? Yo doy un horario para que puedan iniciar y de ahí tienen 3 horas. Ahí ponemos la fecha, la acordamos entre todos para un día que les acomode y que sepan que van a tener tiempo. Y al igual que las pruebas, inician cuando ustedes quieran y de ahí tienen 3 horas. Controles diseñados para 1 hora y... Y el resto para temas de formato. Exacto. Ya, perfecto. Y entonces estamos ok con eso. La idea es que tengamos la primera ayudantía, ojalá esta semana. Ahí con Nancy no siempre nos estamos comunicando respecto a en qué contenidos vamos, qué cosas hay que hacer, qué cosas faltan, qué cosas hay que a lo mejor dar énfasis en la ayudantía. La ayudantía sirve harto para, sobre todo, reforzar el tema de las demostraciones que cuesta. Yo sé que cuesta harto ese tema, siempre, no sé por qué. Si ya pasaron por cálculo 1, cálculo 2, álgebra 1 y álgebra 2, y aún así en geometría 1 pasa eso. Pero son gajes del oficio. No sé si hay algo más que agregar, Nancy. Sí, profe, no sé si me agregó a la plataforma. Ya, ¿Me pueden matricular? sí, eso lo vamos a hacer ahora mismo ya, porque tiene que ser una matrícula manual la suya, y que quedes con el rol de ayudante. El de profesor me permite subir cosas. Ya, entonces tiene que quedar de profesor. Eh, bueno, como ustedes saben, mi nombre ahí es Gabriel.mesa y la clave es, ya la conocen la clave los chiquillos, ¿no? Se las dije. Aunque últimamente puro, oye, comentario aparte, a ver, Melipilla campeón, muy bien Amanda, pero por Dios que sufrió Deportes Melipilla. Ya vamos, antepenúltimo, vamos tercero de atrás para adelante, jugando la promoción, no puede ser. Pero bueno, a ver, matricular usuarios. Rol profesor. Buscar. Aquí está Nancy Turriaga. Y la magia está hecha. Listo. Te voy a enviar igual la dirección del curso. La dirección del curso y ahí tú ya estás con el rol de profesor. Está genial. Entonces, eso creo que sería todo, profe. Ya pues, estamos entonces ahí en conversaciones y esperamos que llegue solo del formulario durante el día para que los jóvenes puedan ahí marcar su horario de preferencia. Nos vemos, Nancy. Cuídese, que le vaya Chao, bien. profe. Chao, chiquillos, chiquillas, que estén súper. Miran, el jueves pasado no pudimos tener el taller 1 y a mí me parece que es importante tenerlo. Entonces el día de hoy vamos a ver el taller 1 y también me parecía importante tenerlo online, o sea, sincrónico, no asincrónico, porque al ser el primer taller es que hay hartas cosas ahí que explicar y que ver. Como usted sabe, y lo estuvimos viendo la semana pasada, GeoGebra te permite la opción de crear una cuenta de usuario que yo espero que usted ya haya creado y te permite también subir, compartir y mirar material, tanto propio como ajeno, material de otras personas. eh, o sea, GeoGebra funciona casi como una red social, ¿ya? Como todo software, tiene una pantalla que se presenta al usuario
en términos de programación, es lo que se conoce como interfaz gráfica del usuario, es decir, aquello que ve el usuario, en la que tenemos nuestras opciones de archivo. Vimos que se puede exportar, por ejemplo, como una página web, lo que uno hace, al portapapeles. Y de hecho, si uno lo exporta a PSTrix o PGF TICZ, te permite copiar estas imágenes en un archivo en formato látex. ¿Ya? O sea, tienes varias opciones. En edición, tenemos también las opciones típicas: deshacer, rehacer, copiar, pegar, la vista gráfica del portapapeles, insertar una imagen. ¿Ya? En vista, y aquí viene algo interesante, ya tenemos la vista algebraica, que es esta. ¿Qué características tiene la vista algebraica? Que te da la representación algebraica de cualquier objeto que esté en el plano. Las coordenadas de un punto, la ecuación de una recta, la ecuación de una circunferencia, eh, la ecuación de una función cónica, por ejemplo, te da todos esos valores algebraicos, o sea, expresiones algebraicas que determinan objetos en el plano. La otra vista es la hoja de cálculo. No está activada desde un comienzo. Si hago clic en ella, voy a tener una hoja de cálculo como cualquier hoja de cálculo, como una hoja de Excel, en la que puedo ingresar valores. ¿Ya? No es el objetivo de este curso ver cómo se utiliza, así que solamente dejamos ahí esa inquietud de que existe la hoja de cálculo y que por tanto se pueden hacer varias cosas con la hoja de cálculo. También tenemos el cálculo simbólico. ¿Qué es el cálculo simbólico? Mira, desarrolla, por ejemplo. ¿Ya? Hay ciertas cosas, no deriva funciones, no integra funciones, o sea, hay cálculo simbólico en términos de álgebra. La otra vista interesante, bueno, la vista gráfica 2, la vista gráfica en 3 dimensiones, que lo que hace es tomar la vista gráfica y poner un eje Z. Por tanto, lo que yo dibuje en la vista gráfica aparece en la vista en 3 dimensiones. Pero también en la vista en 3 dimensiones puedo tener objetos que estén en 3 dimensiones. ¿Ya? Por tanto, lo que cambie aquí puede que cambie cosas de la vista gráfica en 3 dimensiones. Que tenemos obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero sí dentro de la vista, el protocolo de construcción lo que hace es aparecer aquí una especie de reproductor, y lo que me dice simplemente que ordena las cosas que voy construyendo, por ejemplo, y me dicen qué orden fueron apareciendo, entonces las puedo ir a hacer aparecer de una en una, para que otra persona vea cómo se construyó un objeto particular. Los cálculos de probabilidad, que estos son bien interesantes, porque, mira, vamos a agrandar aquí el cálculo de probabilidad, porque puedo escoger cualquier distribución de probabilidad, desde la normal, t de student, chi cuadrado, distribución f, de Cauchy, gamma, etc. O sea, aquí tenemos primero todas las continuas, por ejemplo, la t de student. Bueno, la más conocida, obviamente, la normal, de media 0 y desviación 1, o varianza 1. Por tanto, a esta normal uno le puede, por ejemplo, poner promedio 4 y varianza 1, como más o menos se distribuyen las notas en un curso.
¿Cuál es la probabilidad de sacar más de un 4? Entre un 4 y un 7, o 0,5. Ahora, si el promedio fuese 4,5, la probabilidad de estar entre 4 y 7 es de 0,68. También tenemos las discretas, las probabilidades discretas, la binomial, la de Pascal, Poisson o hipergeométrica. Y aquí ya son valores discretos. Así que también GeoGebra se puede utilizar para trabajar con estadística. El teclado, que tiene, bueno, las opciones de teclado comunes y corrientes, pues también tiene algunas otras opciones matemáticas bien interesantes, por ejemplo, de integral, de la... Y por último, la barra de entrada que está activada. Vamos a desactivar el teclado. La barra de entrada que está activada, que es esta de acá, en donde uno puede ingresar funciones de GeoGebra y GeoGebra te las va a construir. Por ejemplo, si yo escribo circunferencia, me dice que varias circunferencias, un punto que es el centro, el número o valor numérico que es el radio, un punto, un segmento, dos puntos, la recta y un punto, etcétera. Por ejemplo, el primero, un punto, vamos a poner el 1,3 y el radio va a ser 3. Y me da la ecuación de la circunferencia. O sea, y si cambio la circunferencia, me va a cambiar también la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Luego en las opciones, redondeo, es decir, cuántos decimales quiero que tenga de redondeo esto. Por ejemplo, le podemos poner 15 cifras decimales. Y ahí si yo pongo un punto, ese punto me lo da con varios decimales. Opciones de redondeo puse 15 cifras. 15 cifras, mira. Hartos decimales. O le ponemos solamente 2, que es lo normal de GeoGebra. Etiquetado, ¿qué es el etiquetado? Por ejemplo, aquí la etiqueta de este punto es la A. Si quiero que aparezca o no aparezcan las etiquetas. Tamaño de letra, idioma, etcétera. Herramientas, bueno, después vamos a ver el tema de las herramientas y las herramientas que tiene GeoGebra en general. Estas herramientas que aparecen acá se clasifican por categorías. Tenemos la categoría de, bueno, ¿qué puedo hacer con el cursor? Mover, girar una figura a mano alzada, por ejemplo, o voy a dibujar eso. O dibujamos eso. Y me da una circunferencia. O, o dibujamos esto, a ver si me reconoce esta parábola. ¿No? Me reconoce ahí la cónica. O si me da, a ver si me reconoce esta función trigonométrica. ¿Y cuál es? No, me dice que es un boceto. Me dice que quedó horrible de feo, así que no lo reconoce como nada. Así que no sabe lo que es esto. Todo lo demás lo supo. Eso es muy interesante. O el lápiz, o sea, aquí uno puede ir marcando ciertas cosas. Si tienes una digitalizadora, obviamente esto te va a quedar mucho más bonito. Puedo tomar todas esas cositas, moverlas todas juntas. Luego tenemos los puntos. El punto entre un objeto, el limitar o liberar un punto, la intersección entre dos objetos, el medio centro, un número complejo, los extremos de una función o las raíces de una función. Luego tenemos las rectas, recta, segmento, según una longitud, una semirrecta, una poligonal, un vector, etcétera.
Las rectas incidentes, es decir, que tienen cierta característica, las perpendiculares, las paralelas, la mediatriz, la bisectriz, las tangentes, el polar, el ajuste lineal, el lugar geométrico. Por ejemplo, si ponemos varios puntos, vamos a tratar de que estos puntos tengan una cierta linealidad. Y le vamos a pedir a GeoGebra el ajuste lineal con todos estos objetos. Y me da el ajuste lineal, es decir, la recta que mejor los interpreta. Y si yo muevo un punto, va a mover la línea. Así que vamos a poner así. Todos los puntos van a ser colineales. ¿Qué hace GeoGebra si todos los puntos son colineales? Bueno, me debería aquí ups, y así que tenemos varias rectas distintas. Bueno, y usted sabe que estas rectas se encuentran con los procesos de mínimo cuadrado, etcétera. Los polígonos, un polígono regular, un polígono rígido, circunferencias o partes de la circunferencia, elipse, hipérbolas, parábolas o una cónica, en particular ángulos, distancias, áreas, pendientes, etcétera. Transformaciones, tanto transformaciones lineales como transformaciones no lineales, digo transformaciones isométricas como transformaciones no isométricas. Esta barra de herramientas que es bastante particular y que es con la que trabajaremos durante el semestre, es decir, aprenderemos a utilizar los deslizadores, el texto, los botones, las casillas de control o las casillas de entrada. Y las que tienen que ver con la vista gráfica. ¿Ya? ¿Qué característica principal tiene GeoGebra o qué gracia tiene para uno como futuro profesor o profesora? Es que resiste la prueba del arrastre. Por ejemplo, si yo tengo una recta y a esta recta le dibujo una perpendicular que pasa por ese punto, por mucho que yo mueva los puntos que están aquí, siempre la recta G será perpendicular a la recta F y pasará por C, siempre, porque así fue construida. ¿Ya? Así fue construida. Independiente de lo que se haga aquí. ¿De acuerdo? Y eso entrega ciertas garantías porque, por ejemplo, si yo ingreso una función, por ejemplo, f de x, estoy aquí escribiendo en la barra de entrada, por si acá, f de x igual, y escribo x, ¿cómo escribo x al cubo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo escribir x al cubo? Con el sombrerito, no sé El, cómo se llama el símbolo. sí, el sombrerito. Sí, claro, como dice Alfredo, como decía usted. Oye, yo voy a buscar en Google qué significa cómo se llama este objeto. Y todos los semestres lo ocupo y nunca sé cómo se llama. Vamos a buscar el nombre real. Caret dice. Pero eso en inglés. Caret. Caret en español. A ver. Caret en español. Signo de intercalación. Mira, Nicolás dice que sirve también el asterisco asterisco 2. Bueno, pero según Google es el signo de intercalación. En español también se llama caret, dice Yerko. Sí, de hecho, caret me parece un nombre muy específico y que, por tanto, va a ser útil al ser tan específico. Así que x caret 3, x al cubo, más 2x, oh, ¿qué puse? Más 2. No, aquí, mira,
se creó la función porque apreté Enter, pero si yo hago doble clic aquí en la vista algebraica, puedo volver a modificar menos 3x más 1. Mira, ¡pum! Y me hace la función. ¿Qué cosas tiene esta recta, esta GeoGebra? Entonces interesante, que si yo dibujo un punto sobre la recta, este punto siempre va a estar sobre la recta por mucho que se, se intente sacar. Por tanto, puedo encontrar fácilmente la recta tangente en este punto. Independiente de donde esté este punto, esta recta siempre va a ser tangente. Y ahí uno puede ver cómo la concavidad y la derivada están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, una definición muy intuitiva de concavidad es que una función es cóncava, es decir, se abre hacia abajo, si todos sus valores en un cierto intervalo, por ejemplo, de aquí a donde está el punto de inflexión seguramente, todos sus valores están por debajo de la recta tangente. Y será convexa, es decir, se abre hacia arriba si todos sus valores están sobre la recta tangente. Y es bastante simple de ver. Y un punto, su punto de inflexión, si sus valores cercanos no se puede determinar si están antes o después de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho la semana pasada y no alcanzamos a tener esa clase como corresponde, esto supone una gran ventaja respecto a lo que uno podía hacer con un procesador de texto común y corriente como Word. Porque en Word tenemos las autoformas, pero es difícil construir figuras geométricas que sean precisas. O sea, a menos que uno intente la intente dibujar y tengo aquí una digitalizadora, a lo mejor puedo dibujar algo que quede más o menos recto. Oh, ya me fui a las pailas con esto. Entonces, un poquito difícil. En cambio, con GeoGebra yo puedo construir algo que sea matemáticamente perfecto y llevarlo. Por ejemplo, quiero construir un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo puedo hacer? Acepto sugerencias sobre cómo construir un triángulo rectángulo. Con la herramienta de triángulo. ¿Ya? ¿Ya? Aquí estoy con la herramienta de triángulo. ¿Cómo me aseguro que sea rectángulo? Interno en 60. No, pues el triángulo equilátero, pues Alfredo. Em, es que si aparece la cuadrícula, podríamos como seguir la cuadrícula. ¿Ya? Y se aparece la cuadrícula. Y tú dices, ya. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Ujú, Qué sí. lindo. Esto, ahora, yo lo puedo esto copiar. ¿Cómo lo copio? Un segundito, joven. Chicos, les pido un segundito.
Estoy de vuelta, jóvenes. ¿Cómo selecciono esto y me lo llevo a Word? Con el clic derecho, selecciono una porción de la pantalla, me voy a edición, vista gráfica del portapapeles. Esa es una opción. Control B. Y ahí tengo mi imagen ya mucho más bonita, y esta imagen obviamente le podemos poner un formato más interesante, no sé, aquí que quede algo así, mira, queda más bonito. Idea mía en realidad, o sea, para los gustos los colores, lo puedo dejar más grande, más chiquitito. Otra opción es la vieja y confiable imprimir pantalla. Es decir, con el botón imprimir pantalla. Y ahí después digo, ah, mira, copio completo, quedó esta cuestión horrible, doble clic, recortamos en Word, y ahora tengo una imagen también mucho más bonita. Vamos a dejar así. Ahora usted decida cuál de las dos se ve mejor. Yo diría que esta opción se ve mejor. Pero esta construcción que me acaba de ayudar la compañera no resiste la prueba del arrastre, porque no fue construida como un triángulo rectángulo, sino que fue construida como un triángulo cualquiera que casualmente es rectángulo. ¿Y por qué no resiste la prueba del arrastre? Porque, por ejemplo, yo tomo esta parte, me la llevo para otro lado y ya dejó de ser rectángulo. Dejó de ser rectángulo esta parte. Así que la pregunta es, ¿cómo construyo un triángulo rectángulo que resista la prueba del arrastre? No fijé los ángulos. A ver, Alfredo, ayúdame tú con eso. ¿Cómo fijamos los ángulos? ¿Cómo puedo fijar los ángulos? Solo que el recto tenga 90 grados, pero no sé más, perdón. Ah, pero no sabes cómo fijarlo. Porque puedo, por ejemplo, aquí, un ángulo dada su amplitud. ¿Y qué me dice que necesito esta herramienta? Selecciono un punto lateral, el vértice y luego la amplitud. A ver, aquí, aquí, y le ponemos 90 grados. ¿Ya? Entonces, estas dos rectas van a ser siempre perpendiculares. Y aquí cualquier triangulito que forme con un punto aquí, un punto aquí y un punto acá, va a ser siempre rectángulo. Si ahora, mira, quito de la vista gráfica, clic derecho sobre la recta, objeto visible, ya no se ve, pero sigue estando en la vista algebraica, ojo. Lo mismo acá, objeto visible sigue estando, el A también, objeto visible, objeto visible. Este triangulito siempre será rectángulo, por mucho que lo mueva. Y ahora sí resiste la prueba del arrastre. Pero yo creo que hay una forma más elegante de hacerlo. ¿Cómo lo hice con el ángulo? Mira. Hay una herramienta en los ángulos que se llama ángulo dada su amplitud. Cuando yo tengo una herramienta, escojo una herramienta y la selecciono en GeoGebra, puedo preguntarle a GeoGebra qué necesita esta herramienta para funcionar. Si yo hago clic, o sea, si yo pongo el mouse o el cursor sobre la herramienta sin hacer nada, GeoGebra me va a decir qué necesita esa herramienta para funcionar. Y aquí me dice que seleccione un punto lateral, el vértice del ángulo y luego la amplitud. Entonces, un punto lateral, el vértice del ángulo y luego la amplitud, 90 grados. Y ahora ya sé que este ángulo siempre mide 90 grados. Ahora lo que puedo hacer es hacer las rectas que pasan por aquí.
Y ahora sí puedo armar el triángulo. Uno sobre esta recta, otro sobre esta recta, y el tercero el puntito del vértice. Ahora, este triángulo, si quito las rectas de la vista gráfica, objeto visible, objeto visible. Si quito este punto también, y este de acá, este triángulo siempre va a ser rectángulo. Haga lo que haga yo con estos puntitos. Esa es una opción de hacer un triángulo rectángulo que resista la prueba del arrastre. Pero creo yo que hay una forma mucho más elegante de hacerlo. ¿Sabe cómo? Me voy a circunferencia, veo las herramientas de circunferencia y escojo la semicircunferencia. Hacemos una semicircunferencia y un puntito en el arco. Este puntito, con los otros extremos de la semicircunferencia, siempre van a formar un ángulo recto. De hecho, le podemos preguntar a GeoGebra cuánto vale este ángulo. Y este ángulo siempre es un ángulo recto. Y este triángulo rectángulo sí resiste la prueba del arrastre. Ponga donde ponga el triángulo, de la forma que lo ponga, que lo dibuje, siempre va a ser un triángulo rectángulo. ¿Vale? Entonces, usted tiene la opción de llevarse esto al portapapeles, pegarlo como una imagen y hacerlo matemáticamente perfecto con todas sus propiedades. Así que estamos en condiciones de establecer nuestro taller número 1, diagnóstico. Al ser diagnóstico, yo no le voy a decir cómo lo voy a evaluar, pero la nota que usted obtenga no va a entrar dentro de la nota de tareas y talleres. ¿Por qué diagnóstico? Quiero ver cómo se manejan a partir de la información que acabo de dar ahora. Vamos a añadir una actividad o recurso. Esta actividad será una tarea. Esta tarea se llamará taller GeoGebra número, taller GeoGebra número 1. Y en la descripción siempre vamos a poner las instrucciones. Taller diagnóstico. ¿Ya? Escribir una pregunta de selección múltiple en formato docx utilizando al menos una figura geométrica construida con GeoGebra. Esta debe resistir la prueba del arrastre. Esta tiene que resistir la prueba del arrastre. La pregunta puede ser inventada o obtenida del libro de geometría escolar. Cualquiera usted la puede inventar o sacar de ahí, ¿ya? Debe contar al menos con la explicación de la solución. Así que procure buscar una pregunta o escribir una pregunta cuya solución pueda también explicar, ¿ya? Permitir entregas desde hoy y las vamos a permitir hasta el jueves. A ver, estamos ya, hasta el jueves
7, es decir, la próxima semana. Pero va a haber una fecha límite, siempre. Si la entrega es el jueves 7, siempre vamos a tener 3 días más, es decir, hasta el domingo, a las 23:59. ¿Ya? Usted puede enviar máximo 2 archivos, es decir, vamos a dejar aquí. Debe subir 2 archivos. El documento de texto y el documento de GeoGebra, que son extensión .ggb. Y aquí la pregunta del millón, ¿cómo obtengo esa extensión? Si yo tengo aquí cualquier cosa dibujada, voy a archivo, guardar como, y guardo esto, tarea 1. Tarea 1 de GeoGebra, donde el profesor Gabriel es el más bacán del mundo y Deportes Melipilla será campeón de la Libertadores. Entonces, esto se guardó en algún lugar. La pregunta es dónde lo guardé ahora. Documentos, a ver. No, en este equipo. Ah, debe estar aquí en el Drive. A ver. No sé dónde lo guardé, oye. Archivo. A ver, guardar como. Está en documentos. Ah, ya, cancelar. Entonces está aquí en este equipo. Documentos. Y aquí está. Tarea 1. Donde el profesor Gabriel es acá del mundo. Punto .ggb. Es un GeoGebra file. Y esto es lo que usted va a subir más lo de el texto. Por tanto, tendrá permitido subir solamente 2 archivos. Ya. Los tipos de retroalimentación, archivos de retroalimentación, obviamente. Calificación va a ser por puntuación, con una rúbrica. Esta rúbrica tengo que ver cuántos puntos va a tener, pero se las voy a mostrar después, obviamente. Y sería todo. ¿Dudas, preguntas con la tarea? Muy difícil, profe, se fue al chancho. ¿Qué pasó ahí? Se puede hacer con cualquier método como dijo que tiene que ser, que tiene que resistir la prueba Del arrastre. del arrastre, tiene que ser con cualquier método. Sí. Hay un solo método que está prohibido, que es el método de fijar un objeto. ¿Cómo fijo un objeto en GeoGebra? Si yo hago clic derecho sobre él y le pongo en propiedades del objeto, me van a aparecer aquí al costado propiedades del objeto. Objeto fijo, si le marco objeto fijo, ya este objeto no lo puedo mover. Puedo mover todo lo demás, pero este objeto no se va a mover. Si eso está marcado, yo lo voy a desmarcar y lo voy a mover para ver si resisto la prueba del arrastre. Es lo único que está prohibido, que usted fije un objeto. Todo lo demás, hágalo nomás. Hágalo, decía un alumno. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias? Mira qué lindo esto. Profe, Sí, el archivo documento, el doc, sí. tiene que ser como seleccionable la parte de alternativa o solo puede ser como visual nomás,
como No, para es que imprimirlo y... sí, escrito nomás, como si lo quisiera imprimir. Una cosa así. Ah, ya, ya. Ok. Eso pues, jóvenes, estaríamos ok con el taller número 1. Mañana y el jueves seguimos con nuestras clases comunes y corrientes. Sería todo por mi parte. Cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano, hágale caso a la mamá. Casa Chica llenó, ya se acabó la cuarentena, así que tómeselo con calma. Todavía no sabemos eh, qué tan fuerte puede ser la incursión de la variante Delta, o tampoco sabemos qué tan fuerte o efectivo puede ser el proceso de vacunación de refuerzo. Yo confío en que sí, la ciencia médica ha avanzado. eh, el proceso de vacunación en Chile ha sido lo suficientemente claro como para que eh, estemos en el punto en el que estamos. Y antes de irme le voy a dejar una reflexión, no una reflexión, sino una anécdota a propósito de esto. A principio de año me tocó ir presencial al colegio donde trabajo. Y estábamos reforzando el tema sobre números racionales y porcentajes. Entonces hicimos una estimación del ritmo de vacunación que llevaba Chile hasta ese momento. No sé, 30 de marzo. 30 de marzo. Una estimación hacia grandes rasgos, suponiendo que Chile tiene 19 millones de habitantes, cuántas personas están vacunadas, etcétera, etcétera. Cuántas vacunas se estaban poniendo al día, cuándo iban a... Hicimos una proyección, de hecho esa clase la tengo grabada. Lo repetí en todos los cursos ese día. Y la proyección que hicimos con estudiantes de enseñanza media es que si el ritmo se mantenía, en octubre acababa la cuarentena. Y el 1 de octubre acaba el estado de excepción por catástrofe. De hecho, yo vuelvo al colegio ahora presencial, de hecho, al acabar el estado de excepción. Y lo primero que voy a hacer es recordar eso a las estudiantes, para que se den cuenta lo potente que puede ser la matemática con cálculos tan sencillos como porcentajes. Así que mi invitación con esta historia a que siempre, siempre, siempre esté informada de la actualidad, porque hay mucha matemática ahí, en la actualidad, pero muchísima matemática. Dicho eso, yo no tengo nada más que agregar, no sé ustedes. Cuídense, un abrazo, adiós. Nos vemos, profe. Chao, Que esté profe. bien, cuídese. Chao.